de lo que es la corrección de la sumativa, que viene a ser la introducción a los textos de inspiración religiosa. Tenemos por una parte la corrección de las primeras 4, ya corregimos Biblia, canon, lo que es la palabra testamento, y luego estábamos corrigiendo la 4, que era la antigua alianza o antiguo testamento, ¿tá? Y estábamos por ahí, hasta ahí habíamos quedado, ¿tá? Sí. Entonces vamos a seguir ahí corrigiendo. ¿Cuáles eran los otros aspectos de la antigua alianza con Abraham? Habíamos hablado que le cambian nombre, ¿tá? Y que tendrán un hijo por milagro de Dios. ¿Qué otros aspectos vieron allí interesantes para resaltar? Y el pacto que tuvieron que hacer de la circuncisión, ¿no? Ahí está. Eso es algo típico entonces de el pueblo hebreo, que solo además el pacto de sangre sellado con los varones solo, ¿no? Es decir, por vía paterna, y el sentido entonces de patriarcal de ese pacto. ¿Tá? ¿Algún punto más a destacar? Vieron que el nombre le da el nombre del niño, le dicen, tendrán un niño y será de nombre Isaac. ¿Tá? Y confirma su pacto con él y sus descendientes en forma perpetua. Ahí tenemos la gran diferencia con lo que es la nueva alianza, la alianza con Jesús, claro, porque justamente es solamente para este pueblo, no con la generalidad de lo que pueden ser los creyentes, ¿tá? Claro. Bien, ahí está. Y además le dice, ¿qué más? A ver. Vieron que yo ahí en el repartido me refiero también a Ismael, que es el hijo de... Es el hijo de 13 años. Es el hijo, muy bien, de Abraham, que tiene con la esclava Agar, ¿tá? Porque recuerdan que Sarai también era, yo les había dicho ya que era infértil, aún de joven, ¿no? Es decir, y ahora el milagro es mayor. Apaguen los micrófonos, por favor. El milagro es mayor porque tenía 90 años, ¿no? Pero siempre fue infértil, por eso no habían podido tener descendencia, ¿tá? Y a Ismael, o sea, ese hijo que ya tenía 13 años, lo bendice y le dice que va a engendrar 12 príncipes, ¿tá? ¿Queda? Que eso estaba todo en el repartido. Y que además lo podían leer, obviamente creo que la mayoría en general tiene la Biblia y lo pueden ahí ver, ¿no? En general se da que este libro lo tiene. ¿Está? Bien, eso por una parte. Después la pregunta número 5 estamos, ¿no? Sí, sería la 5, profe. Ahí está. La 5 entonces dice... En un poquito porque se me traspapeló acá la... Ese sería el Génesis 17, ¿no? Y después, el leer el Éxodo 20 y con ayuda de repartido comentar si hoy serían válidos estos 10 mandamientos. Perdón. Entonces, la pregunta 5 entonces sería Éxodo 20. ¿Es el pacto con quién? ¿Con quién es el pacto? Los 10 mandamientos. Perdón, le contesté y tenía desactivado el audio. Con Moisés.
con Moisés, ¿no? Entonces, pacto con Moisés. ¿Alguien quiere agregar algo además de lo que está en el repartido? ¿Dónde lo hace? ¿Qué lugar? Ahí está, lo hace en el monte de Sinaí. ¿Ah? Y ¿qué más? Lo graba en piedra. Ahí está, Dios escribió estos mandamientos en 2 tablas de piedra, las que dio a Moisés en el monte Sinaí, montaña situada al sur de la península del Sinaí, al nordeste de Egipto, entre África y Asia. Es una montaña que tiene 2.285 metros de altura, es muy alta. Después Moisés bajó del monte y vio al pueblo que estaba adorando a un becerro de oro. Se enojó y rompió dichas tablas. Posteriormente Dios ordenó a Moisés que tomara 2 piedras y en ellas él escribiera los 10 mandamientos, ¿no? Es decir, que las tuvo que reescribir allí en tablas, ¿está? Perfecto. ¿Qué aspectos sobresalientes les parecieron de estos 10 mandamientos? Básicamente, Dios lo que hace, es mi opinión, ¿no? Es ordenar la sociedad en base de que ya estaban adorando a un becerro de oro. En esa época era habitual de que los hombres, si les gustaba una mujer, se la llevaran, aunque fuera casada, aunque tuviera hijos, no importaba. Entonces es como un ordenamiento social que hace Dios, más allá de ser monoteísta, de que él era el único Dios y todo eso. Me da la sensación a mí que es un ordenar a la sociedad del momento. Sí, está correcto, ¿no? Es decir, la idea además del monoteísmo es muy, muy importante, ¿no? Vieron que la dice reiteradamente. Sí. Y la idea de afirmación del monoteísmo es ¿alguien la quiere leer ahí? ¿Tiene el Éxodo? Ay, justo no lo tengo acá. A ver si logro. Yo lo estoy buscando, pero no lo tengo. Los 10 mandamientos son importantes porque generan, justamente sirven para fíjense que en ese momento no había leyes. Entonces, claro, al no haber una legislación, todo lo que era legislación venía por parte de la religión, ¿tá? Y entonces las autoridades estaban ligadas al sistema religioso, ¿tá? claro. Lo encontré, entonces, esa forma de vida, ¿tá? Es la que hace que fíjense que todo depende del contexto, ¿no es cierto? En este contexto era muy importante y es como establecer leyes como hoy en día un país puede poner o sacar más leyes. ¿Vieron todo lo que pasa con las leyes? Todo lo que es la regulación de la sociedad viene por parte de la ley, ¿no es cierto? Nuestro país, como es laico, ¿no? Hace mucho tiempo que se separó el Estado de la Iglesia, viene solo por parte del Estado, pero en otros países sigue siendo, la Iglesia sigue estando unida también a lo que es el Estado. En este caso, fíjense, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de los siervos. Fíjense cómo le recuerda algo histórico, ¿no es cierto? Claro. Y ahí está afirmando el monoteísmo. Mono uno, Deus Dios, es decir, la existencia de un solo Dios. ¿Tá?
después sigue con el monoteísmo, o sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que la importancia de esta afirmación del monoteísmo y de la monolatría, es decir, adoración a un solo Dios, y en el 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí entonces está esto de que no tenemos imagen de Dios, que eso continúa hasta hoy en los cristianos. O sea, Claro. no hay una imagen de Dios, no es como los... en todo lo que vimos de la cultura grecolatina, que Dios tenía, los dioses, diferentes dioses, tenían imágenes, tenían, sí, eran justamente una religión antropomórfica, ¿no es cierto? En cambio, acá no tiene imagen, ¿tá? Ujú. Y ninguna semejanza de otra cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Tá? Es decir, que esto es muy importante porque saca, vieron que adoraban un becerro, es decir, saca lo que es una figura concreta. Y esto es lo difícil, porque saca lo que es una nueva percepción de la religión, porque fíjense que saca de la adoración a algo concreto a la adoración a algo abstracto, ¿entienden? Entonces, Claro. ahí hay un paso muy importante en la lógica de la fe y de cómo se establece la fe. ¿Tá? La fe por algo concreto, ¿tá? O adorar a un becerro, o adorar a alguien que tenga una figura antropomórfica, como se hace hasta hoy en día. ¿Qué adoración hay antropomórfica hoy? Y a Jesús, básicamente, en la cruz, ¿Qué o a la otra Virgen María. adoración antropomórfica de hoy en día muy conocida? ¿Quién se dice hoy en día que es un dios? Y básicamente tenemos a Jesús, a la Virgen, esas imágenes. Pero hoy en día hay alguien que se lo proclama un dios y se dice fulanito es un dios. Ah, La verdad que yo no adoro a nadie. Que Es un falleció últimamente. Maradona. Claro, Maradona. Bueno, claro. pero eso, profe, Y ahí han es hecho hasta una lamentable. religión, ¿vieron? Claro. Sí, igual que Rodrigo, que Gilda, que a todos los que se mueren en Argentina pasan a ser dioses. Pero Claro, pero vieron no, que ahí hay un tipo de jerarquización, sin, ojo que no estoy con el afán de jugarlo, ni mucho menos, pero sí, les sí, digo que para entender las diferentes nociones de lo que se adoraba o de lo que se podía adorar y la importancia de que acá se diga que no haya una imagen. ¿Queda claro? sí. ¿Tá? Es decir, el tipo de razonamiento de una religión que va como un paso más allá, ¿entienden? Eso es lo que quiero decir. sí, profe. ¿Tá? Más allá de establecer un juicio que no interesaría a estos efectos. ¿Queda? Sí. Bien. Entonces, ese es un paso muy importante que lo toma la religión judía y después lo sigue los cristianos, porque para los cristianos también vale la palabra sagrada del Antiguo Testamento. Bueno, muy bien. Después, la prohibición de tomar el nombre de Dios en vano, es decir, inútilmente, sin sentido, ¿tá? Es decir, jurar en vano. Vieron que alguna gente que miente, sobre todo, dice, ay, no, te juro por Dios, bueno, eso estaría mal, ¿no? La 4, la disposición del día de descanso, ¿tá? Después de trabajar 6 días, descansar 1. De igual manera que actuó el Creador con su obra en el libro del Génesis. Claro, pero fue un sábado. Ahí está. Ahí, como dice el repartido, ¿tá? Primero está el día de Sabbat, el sábado, que después por un concilio muy posterior,
los católicos cambiaron a el día de domingo, y los judíos siguen manteniendo el día de Sabbat como día de adoración a Dios. Bueno, después la regla de respetar al padre y a la madre, es decir, a los progenitores, y después los 5 últimos mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, es decir, son mandamientos que comienzan con el adverbio de negación, no, y se refieren a prohibiciones. Estas prohibiciones están dirigidas a justamente el control en la parte social y moral y la buena convivencia, en torno a la sociedad, ¿no es cierto? Se expresan con el verbo conjugado en el futuro del modo indicativo, es decir, el futuro no matarás, ¿no? Ese verbo cometerás, no hurtarás, ese verbo es en futuro, y justamente con el adverbio de negación lo transforma en prohibiciones, y justamente esas prohibiciones son de regulación social: matar, robar, mentir y envidiar a lo prójimo. Y hay algo muy importante, que es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es decir, no hablar algo que no es el otro, no hablar a espaldas del otro, no perjurar en contra del otro, que esto yo creo que es una de las premisas. Bueno, todas las premisas sirven para hoy en día. No sé, los escucho en este punto yo les pedía opinión, y qué opinión entonces tienen con respecto a esta, es decir, a esta. Así servían los 10 mandamientos para hoy. En ese caso, algunos me pusieron aspectos interesantes que si quieren los pueden compartir ahora. Quedan 6 minutos con 40. Si quiere alguien compartir lo que puso, que cada uno puso una opinión diferente. Yo subí la nota porque había opiniones muy interesantes. ¿Alguien quiere compartirlo? Con respecto a los últimos, ¿no? La pregunta era, ¿recuerdan qué opinión te merecen? O si tienen yo si quieren esos 10 mandamientos. Yo hago rápido puse: en la actualidad la mayoría de los mandamientos sería difícil que fueran válidos, ya que en nuestro país tenemos libertad de culto. El día de descanso legalmente existe, pero es a elección del trabajador. Desgraciadamente cada vez menos se cumplen. Honrar a los padres moralmente, el no matarás sigue vigente, no hurtarás también, pero aparte son figuras legales de delito. El adulterio ya casi, desgraciadamente, no se cumple. En cuanto a codiciar lo del prójimo, tampoco casi se cumple. Básicamente fueron hechos para ordenar la sociedad en esa época, que no habían leyes morales para ordenar la convivencia. Muchas veces, como las mujeres, bueno, fue lo que dije, eran cosas, porque estaban, para los hombres eran cosas, eran pertenencias. Si les gustaban, eran violadas o raptadas. No habían leyes morales, por eso Dios ordenó la sociedad en base a las creencias religiosas. Traté de abreviar lo más que pude. Bien, ¿alguien más quiere compartir? Ahí lo único que pone es que hoy en día el trabajador se regula su día de descanso. Bueno, no es así siempre, eso será en algún trabajador si trabaja para sí mismo, pero si no, los días vienen regulados por No, profe, porque hay convenios en algunas empresas
donde el trabajador puede, digamos, es como canjearlo por días libres después, o sea, hay No, pero convenios eso es igual eso sería muy específico, porque en general los días de descanso vienen regulados, pero igual Sí. no le hace a la respuesta. Yo consideré muy bien tu respuesta. En general los días de descanso vienen regulados, porque si vos vas a trabajar en tal lado, seguramente trabajes de lunes a viernes, ¿sí? O de lunes a sábado, ¿no? O otro tipo de trabajo, yo qué sé, si trabajas en Sí, un en los restaurante shopping, o en algo los así. shopping no corre. En los shopping, ahí está. Depende de lo que sea el trabajo. Bien. ¿Alguien más que comparta la opinión? Yo la comparto, profesora, si quiere. ¿Bien? Yo la comparto, Mónica. Bueno, a ver. Los mandamientos de los que se dice, muchos de eso va perdiendo su validez. En la actualidad la gente no está tan ligada a las creencias religiosas, además observamos que en la actualidad la gente tiende a problematizar creencias que antes se cumplían solo por el hecho de ser mandamientos de Dios. Ahí está, bien. ¿Quién más quiere compartir? Sí, yo no lo puedo compartir porque no lo tengo acá en este momento, profe. Pero los 10 mandamientos se puede hacer perfectamente ahora. Yo qué sé, hay cosas medio complicadas, adulterio, no me mirarás al prójimo, está medio complicado eso, pero se puede hacer. Claro, toda la parte de lo que es la parte de la regulación, obviamente la tiene la parte legal y en fin, ¿no? La parte de matar a alguien, etcétera, ya no le corresponde a la parte religiosa, obviamente. Claro. Bien. Y luego teníamos el otro pacto que ya habíamos hecho referencia más arriba, que era la parte de Jesús, ¿tá? Con la lectura de... Yo les había... No, en este caso no puse, pero con la lectura de San Juan 20 podemos ver cuando... lo que es, si ustedes quieren ampliar un poquito ahí, que yo no les hice esta pregunta, pero de San Juan 20, ahí es la parte de lo que es la resurrección, ¿tá? Y entonces María cree en él. Les voy a leer una parte hasta que termine, les digo hasta luego. Adelantado. Hasta luego, porque queda un minuto y algo, y les leo hasta lo que dé. ¿tá? Hasta luego, profe. Pero esperen porque les leo, pero yo para que no quede... Sí, sin saludo. Bueno, entonces, le dice, Tomás es el que no le cree, ¿no? María Magdalena le cree porque él está ya, digamos, cuando él resucita, ¿no? Entonces, les da el Espíritu Santo, ¿tá? Entonces dijeron después los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, Tomás, ¿no? Les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí está el ejemplo del que no es creyente en contraposición a María Magdalena y los otros discípulos que creyeron. Vino Jesús, y 8 días después cataban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, púsose en medio y dijo, pasa vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor y Dios mío, dícele Jesús, porque me has